Puedo grabar. Ahí está grabando ya, ¿no? Les informo que las clases las voy a estar grabando para después ponérselas en liga de YouTube y en la plataforma les voy a estar poniendo la liga de YouTube de la clase, identificada con el tema que vimos ahí, para que la vuelvan a ver, la vuelvan a revisar, para que estudien y aquel que no pueda estar en una de las sesiones, pues ya sabe que ahí va a estar la grabación. Entonces todas las clases van a estar siendo grabadas con ese objetivo, ¿no? Se los informo porque, pues, la cuestión de la privacidad de los datos y eso, ¿no? Entonces, muy bien, ahí tenemos la química básica, lo que comentamos ahorita, y vamos a iniciar con hablar un poquito sobre la parte de la teoría cuántica, ¿sí? La teoría cuántica, escuchamos mucho la palabra cuántico. ¿Quién tiene una idea de lo que significa cuántico? De hecho, se utiliza mucho en las series, ¿no? Y en la televisión, y hablan de los cuantos, y vemos películas acá muy, 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 muy fantasiosas, ¿no? Sobre viajes en el tiempo y cosas de esas. Y siempre mencionan la palabra cuanto o cuántico. ¿Tiene alguna idea de lo que significa? O de dónde viene la palabrita, o qué? ¿Por qué ahora? Es, Pero, ¿Sí? es que se puede contar, tal vez. Se puede cuantificar, no sé. Cuántico de cuantificar. Ah, bueno, estás haciendo una correlación ahí, ¿verdad? Con cuántico a contar, cuantificar. Pues sí, desde el punto de vista de medir algo, de tener una medida de algo, contar algo, de ahí viene la palabra, ¿no? Cuántico, ¿no? Algo que yo cuento, que tiene un valor definido, ¿sí? Alguien más que tenga otra idea de lo que es cuántico, un viaje cuántico. será algo más como por una ciencia, pero que mide o está relacionado con lo más pequeño de lo posible en cuanto a la materia. Exactamente, exactamente, eso es, ¿verdad? Este, la teoría cuántica mide las pequeñas partículas, cómo se comportan las pequeñas partículas al nivel más pequeño que puede haber, que es el nivel de los átomos, ¿ok? El nivel del átomo y la composición del átomo. De ahí viene esa palabra. Trata de una ciencia que estudia lo más pequeño, ¿no? Y lo más pequeño sabemos, lo más pequeño manejable por nosotros desde el punto de vista de una física clásica es los átomos, ¿no? Entonces dice, los primeros intentos de los físicos, vamos a hacer, en esta pequeña clase vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Para situarnos en el contexto de dónde viene la mecánica cuántica, ¿ok? Dice, los primeros intentos de los físicos del siglo XIX, recuerden, el siglo XIX pues fue, a finales del siglo XIX, siglo XX fue el siglo pasado, 1900, este, a finales del siglo XIX, hay que decir por ahí en 1890 más o menos, aparentemente hace mucho tiempo, pero nos vamos a dar cuenta de que en una relación de desarrollo tecnológico del ser humano es como si hubiera ocurrido ayer, ¿no? Para comprender el comportamiento de los átomos y las moléculas, esos intentos de los físicos por comprenderlos no fueron exitosos. Dice, al suponer que las moléculas se comportan como pelotas que rebotan, los físicos fueron capaces de predecir y explicar algunos fenómenos macroscópicos, como la presión de un gas. Tenemos que situarnos en un contexto en el cual el desarrollo sobre el estudio de las sustancias, de la materia, era muy primitivo, ¿ok? Sabían en ese tiempo que la materia estaba formada por pequeñas partículas, ¿no? Pero no, en ese tiempo no tenían ni idea de cómo era un átomo, ¿sí? Hablaban ellos de que las sustancias eran pequeñas pelotitas. Un gas está formado por pequeñas pelotitas microscópicas que rebotan entre sí. Y eso es lo que genera la presión de un gas almacenado. Sabemos muy bien que si ustedes agarran un globo y lo empiezan a inflar, si el globo está desinflado, la presión adentro del globo es la misma presión que hay afuera, la presión atmosférica, la cual vivimos todos nosotros, ¿no? Recuerden que estamos inmersos en una atmósfera
esa atmósfera, pues es una presión que ejerce el aire. Si ese globo lo empiezo yo a inflar y le empiezo a meter más aire y lo empiezo a inflar, la presión adentro del globo es mayor o es menor que la presión que hay afuera. ¿Cómo será? Mayor. Será mayor, ¿verdad? Estoy metiendo más masa con mis pulmones, estoy metiendo aire al globo, y el globo se va inflando y la presión adentro del globo es mayor. Y eso lo podemos comprobar porque si soltamos el globo, ¿qué agarra? Sale disparado, ¿no? Empieza a escapar el gas porque la presión de dentro del globo es mayor que la presión afuera y el globo sale volando, ¿no? Eso lo podemos demostrar. En este tiempo, hará unos 130 años más o menos, se pensaba que el aire eran pequeñas pelotitas microscópicas y ese aire ejercía dentro del globo una presión contra las paredes. O sea, intentaban entender que eran algunos procesos macroscópicos como la medición de la presión, pero no sabían, no eran exitosos los estudios. Sin embargo, dice, este modelo no era satisfactorio para entender del todo la estabilidad de las moléculas. Es decir, no podían explicar qué fuerzas mantenían unidos a los átomos. ¿Sí? No tenían ni idea, jóvenes. Pensaban que un átomo era como un pastel, entendían que había electrones porque ya los habían descubierto, fue la primera partícula que se descubrió el electrón, y sabían que el electrón andaba por ahí en el átomo, pero no sabían en dónde andaba, ¿no? Pensaban que era como un pastel y los átomos estaban incrustados en el pastel, así como las pasitas, ¿no? Entonces, no entendían cómo se unían estos átomos para formar moléculas, no conocían los enlaces químicos ni nada de eso. Y se pasó mucho tiempo para que se descubriera y aún más para que se aceptara que las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las mismas leyes físicas que rigen los objetos más grandes. ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo macroscópico. Hay que entender, hay que diferenciar que el estudio macroscópico de los procesos y el estudio microscópico de los procesos. ¿Sí? Nosotros podemos observar en forma macro, o sea, en nuestro mundo grande, ese globo que yo inflo, ese es un sistema macroscópico, el globo que yo inflo y la materia que está dentro, que yo le inyecté con mis pulmones, ejerce una presión sobre el globo y tengo un sistema con unas presiones ahí, internas controladas, ¿no? por nosotros mismos. Pero esas leyes que rigen la presión, yo puedo calcular la presión que hay dentro de ese globo, ¿no? La presión va a ser el producto de la fuerza ejercida por los átomos o por las partículas sobre las paredes del globo, ¿no? Recuerden que la presión es una fuerza por un área. Presión es fuerza por área. El área es la superficie interna del globo y la fuerza es las moléculas que están adentro ejerciendo esa presión. Entonces, las leyes que rigen, por ejemplo, esa ecuación, ¿verdad? De presión en el globo, no, esas mismas leyes, estas mismas propiedades, no no son las mismas en el mundo microscópico, ¿ok? Y los científicos en ese tiempo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, querían aplicar las mismas leyes físicas de Newton en los procesos microscópicos. Y no cumplía, los experimentos que hacían no tenían resultados satisfactorios. Entonces ellos entendían que algo faltaba, ¿no? Algo falta, nos falta descubrir algo. Dice, la nueva era de la física, recuerden que antes de Max Planck, en la misma época de Einstein, a partir de esa época, a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, inicia la física cuántica, ¿ok? Antes es la física newtoniana, ¿sí? Recuerden, ha habido dos científicos, únicamente dos científicos, hay muchos, ¿no? Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, que son grandes científicos, Marie Curie, ¿no? Con el estudio de la reactividad. Ha habido científicos genios enormes en el desarrollo de la física cuántica a partir de... Pero únicamente dos son reconocidos como los más grandes que ha generado la humanidad. ¿Quiénes son estos dos?
están arriba, son un valor esencialmente mayor que los demás. ¿Quiénes son? Los físicos, ¿sí está? ¿Ok? ¿Quién preguntó, perdón? Sí, ¿quiénes son los dos científicos más grandes que ha generado la raza humana, el ser humano? Y esos dos científicos dividen el estudio de la física, antes de uno y después de. Sabemos que uno de los más. Puede ser. Es Newton y Newton, No, es Hawking y Einstein, ¿no? mande, Einstein, ¿y quién? Stephen Hawking y Einstein. Sí, Stephen Hawking es un científico físico teórico ya del tiempo moderno, ¿no? Del estudio de la mecánica cuántica, ¿no? El otro es Newton. Newton, como comentaba alguien por ahí, la física se divide en dos etapas, la física newtoniana y la física de Einstein. ¿Ok? Sabemos que Einstein utilizó el estudio y los descubrimientos de otros grandes científicos. Como dijo Einstein cuando le preguntaron por qué había él podido obtener el premio Nobel de Física por el estudio del efecto fotoeléctrico, él lo remitió a Max Planck, que era un Newton, Einstein era muy joven en la época cuando vivió con Max Planck. Max Planck ya era muy anciano, pero comentó Einstein que el premio Nobel se lo debía realmente a los estudios que hizo Max Planck, que fue el que utilizó por primera vez la palabra cuánto, ¿no? Entonces tenemos dos físicas, la física newtoniana y la física de Einstein. Una física clásica para procesos macroscópicos. Newton no estudiaba los átomos ni estudiaba, él no tenía idea de eso, ¿no? Él estudiaba los procesos grandes, los procesos macros. Él observaba cómo se comporta una pelota, un objeto cuando es lanzado. Recuerden que Newton hizo estudios de física, estudios de química, era un matemático, o sea, no únicamente en una ciencia o en un área de conocimiento, sino que Newton lo que le pusieras lo estudiaba y lo establecía, las reglas, las leyes, los principios. Entonces, y Einstein, el estudio de la física cuántica, es para los sistemas microscópicos. ¿Ok? Entonces, dice, la nueva era de la física comenzó en 1900 con el joven físico alemán Max Planck, al examinar los datos de la radiación que emitían los sólidos calentados a diferentes temperaturas. Fíjense cómo inició todo el estudio de la mecánica cuántica. Pues en ese tiempo de Max Planck, ellos, cuando Max Planck observaba un herrero que estaba calentando un pedazo de metal para hacer algún trabajo de herrería, observaba que el metal se calentaba y cambiaba de color. Eso lo observamos todos en nuestra vida diaria. Ustedes prendan la estufa y el metal que está en contacto ahí de la lumbre de la estufa empieza a cambiar de color, ¿sí? El metal absorbe calor y se pone rojo, anaranjadito y cambia. Después se pone rojo y si lo sigues calentando se pone blanco. El cambio de color en los metales cuando son calentados, es decir, la radiación que emiten esos metales, en los tiempos de Max Planck, no tenían ni idea de por qué ocurría eso. No entendían qué pasaba con el material para que emitiera diferentes colores cuando era sometido a diferentes temperaturas. Ese fenómeno se le llama emisión del cuerpo negro, un cuerpo negro. ¿Sí? Decían, no entendemos por qué razón cambia de color un material cuando se calienta. Entonces, dice, Planck descubrió que los átomos y las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas llamadas cuantos. Los físicos siempre habían supuesto que la energía era un proceso continuo y que el proceso de radiación se podía liberar a cualquier cantidad de energía. La teoría cuántica de Planck revolucionó la física. ¿Ok? Entonces Planck estudió ese proceso, se dio cuenta que explicándolo con las leyes de la física clásica de Newton,
O sea, como un proceso macroscópico, no tenía sentido lo que ocurría con los metales cuando van cambiando de color. Él consideró, Planck, que la energía a niveles microscópicos se emite en paquetitos, ¿sí? Y eso es algo así medio difícil luego de entender, porque estamos acostumbrados a observar que la energía cambia de manera continua y no en forma de paquetes o en forma discontinua. ¿Qué significa? Para entender un poquito más esto, vamos a pasar a la siguiente, este, en el siguiente slide para entender esto. En los procesos macroscópicos, la energía cambia en forma continua con las leyes de Newton, ¿sí? ¿Y eso cómo lo observamos? Si nosotros observamos aquí esta imagen, observamos este ciclista que va subiendo la pendiente. El ciclista lleva un tipo de energía cinética, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es la energía cinética? ¿Quién recuerda? Es la energía asociada con el movimiento. Correcto, es la energía asociada con el movimiento. De hecho, su ecuación, pues, la ecuación de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, es la energía asociada al movimiento. Siempre que uno se mueve, lleva una energía de movimiento, una energía cinética. Esa energía de este ciclista cuando va subiendo, cuando llega a la parte más alta, ahí cambia y se detiene ahí, un instante se detiene y luego empieza a bajar, ¿sí? Su energía cinética se convierte en energía potencial, ¿ok? La energía potencial, ¿quién recuerda qué es la energía potencial? ¿Nadie se acuerda? La energía potencial. La que es aplicada en un cuerpo suspendido, ¿no? O que no se mueve. Ok, es la energía de posición, no se mueve, está suspendido ese cuerpo. Y dice bien suspendido porque la energía potencial depende de la posición, ¿verdad? De la altura, ¿sí? Como va subiendo y alcanza esta altura, va a tener una energía potencial con respecto de esta altura, ¿sí? Por eso la energía potencial se dice que es la energía gravitacional y depende de la altura. Va a ser la masa por la gravedad por la altura. mgz, recuerden, es la ecuación, ¿no? Pero entonces, volviendo al punto ya de la energía cinética y energía potencial, cuando esta energía cinética va actuando aquí, esa energía cinética, como va subiendo de altura, esa energía cinética se va convirtiendo en energía potencial, porque va subiendo. Quiere decir que el ciclista utiliza un joule de energía en su movimiento, y ese joule de energía se va transformando en un joule de energía potencial. Siempre, cuando lleven termodinámica más para adelante en su carrera, por ahí creo que es el tercer semestre, van a estudiar cómo la energía siempre se transforma en otra por la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la manejamos ya como ingeniería, pomposamente la primera ley de la termodinámica, pero no es más que la ley de la conservación de la energía que nos enseñan desde la primaria, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Y la van a estudiar en termodinámica como la primera ley. ¿Para qué ocurre eso? En los mundos macroscópicos, en el mundo grande, digamos los ingenieros, la energía se va convirtiendo en otra en forma instantánea, en forma continua. Una vez que esa energía ya está como energía potencial aquí, ahora por efecto del descenso, esa energía potencial almacenada se va convirtiendo nuevamente en energía cinética. O sea, energía cinética se convierte en potencial, energía potencial se convierte en energía cinética. Y de esa forma ocurre todo en el mundo macro, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que no podían explicar diferentes fenómenos utilizando las leyes de la física clásica de conversión de energía en forma continua, se dieron cuenta de que tenían que explicarlo de otra forma, y es lo que Max Planck definió. En el mundo pequeño, en el mundo microscópico, esto no ocurre. La conversión de energía no es en forma continua. Dice, la física cuántica maneja que la energía se transfiere en forma discontinua. Y en forma discontinua significa que se transfiere en pequeños paquetes de energía.
¿sí? Imagínense que no es si ustedes abren el chorro de la manguera del agua de su casa, ese chorro de la manguera es la energía en forma continua, ¿sí? Ustedes cierran y abren la manguera en forma alternada, van a estar aventando pequeños chorros de energía. Ahí observamos que las moléculas de agua ya no van en forma continua, ¿no? Sino que aventamos pequeños chorros de energía, pequeños chorros de agua que representarían pequeños paquetes de energía también, ¿ok? Esa es la diferencia entre la física clásica y la física cuántica, ¿sí? Entonces, es para que entiendan entonces cuál es la diferencia en que la energía se transmite en forma continua a que se transfiera en forma discontinua. Es como si le pusiéramos el dedo para que el agua saliera en pequeñas porciones o paquetes, ¿no? Entonces, cuando Planck estableció que la energía se transfiere en forma de pequeños paquetes, Einstein ya pudo explicar el proceso fotoeléctrico y ya se pudo explicar el fenómeno del cuerpo negro, ¿sí? De por qué un objeto cambia de color a determinada temperatura y solo a una determinada temperatura. ¿Ok? Entonces dice, comenzaremos este tema de la mecánica cuántica con el análisis de la transición de la física clásica a la teoría cuántica. ¿Ok? Es lo que explicamos ahorita. Esa transición que hubo de la física clásica en considerar que la energía es continua, como lo observamos en nuestro mundo grande, a la mecánica o la teoría cuántica en donde la energía se transfiere en forma de paquetitos llamados cuantos. ¿Ok? En particular entenderemos las propiedades de las ondas y la radiación electromagnética y la formulación de Planck de la teoría cuántica. La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico es otro paso en el desarrollo de la teoría cuántica. Para explicar sus observaciones experimentales, Einstein sugirió que la luz se comporta como un conjunto de partículas llamadas fotones. Fíjense aquí cómo Einstein, para explicar ya después la mecánica cuántica y el efecto fotoeléctrico, él utilizó el mismo criterio de Max Planck, de que comentó que la energía se transfiere en pequeños paquetes llamados cuantos. Pero Einstein lo que hizo es que a este paquetito de energía que decía Planck le llamó fotón. Un fotón. Un fotón es un pequeño paquete de energía, en este caso energía luminosa, ¿ok? Entonces, no sé si tengan algún comentario, jóvenes, de lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Y fotoeléctrico qué es, profe? Fotoeléctrico, ándale. Perdón. Volviendo un poquito atrás, cuando Planck observaba ese fenómeno de que un objeto sólido como un metal, cuando se calienta, emite una radiación o un color, entonces tenemos que caer a lo que es el estudio del color, ¿sí? Del color. Y una pregunta aquí, ¿qué es el color? ¿Por qué cuando observaban aquí que los sólidos calentados emiten diferentes colores, se pone anaranjado, se pone rojo, luego se pone blanco? Y la pregunta es, ¿qué es el color? ¿Quién sabe qué es el color? ¿O por qué podemos decir que un material es verde, que un material es rojo, que un material es azul? ¿Qué es el color? ¿O dónde está el color realmente? ¿Alguien sabe dónde está el color? Es El parte de, color, Ujú. según yo, el color deriva de la absorción de los materiales de energía, de los rayos que emite el sol, la luz, pues. Y por eso se distinguen los colores. Sí, es la diferencia entre absorción de energía, pues, y la que refleja. Ok. Esa parte que dijiste es que es la diferencia en la absorción de la energía. Esa es la parte fundamental para explicar lo que es el color, ¿verdad? Es cierto eso. El color en los objetos no existe, ¿no? El color no existe. La blusa azul que traigan ahorita, o el pantalón negro que traigan ahorita, o blanco que traigan ahorita, no es blanco, no es verde, no es azul. El objeto no tiene color. El color está en la luz.
en la luz. Por eso cuando se hace de noche y se va el sol con su radiación electromagnética, que es la luz que nos llega, la luz visible del sol, dejamos de ver los colores, ¿sí? Vemos en la oscuridad, así en la penumbra, pero no observamos colores, observamos los objetos en blanco y negro, ¿sí? Pero el pantalón azul no se ve azul en la noche, en la penumbra de su cuarto donde no hay la luz. Se ve el pantalón colgado ahí, pero se ve oscuro. Cuando prendes la luz, te das cuenta que el pantalón es azul. Entonces ahí nos damos cuenta de que el color no existe en los objetos. Como decía su compañero ahorita, es un proceso de absorción y emisión de radiación o de luz, ¿sí? El pantalón es azul porque absorbe todas las ondas electromagnéticas de la luz y refleja el color azul. O sea, la onda, el color que no absorbió, la radiación que no absorbió, la irradia y por eso el pantalón se ve azul. Por eso se dice que los objetos son de cualquier color, menos del color que los vemos. Sí, analizan ese punto interesante ahí. Los objetos son de cualquier color, menos del color que los vemos. Porque el color que estamos viendo es una radiación, es una onda electromagnética que no absorbió el pantalón y por eso la rechazó. Y al rechazarla, lo observamos azul, ¿ok? Por eso es de cualquier color, menos azul. Azul es el color que no aceptó el objeto, que no absorbió. Entonces, volviendo al punto entonces del color, el color, como está en la luz, realmente el color es una radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, la luz, tenemos que estudiar la luz entonces, ¿no? Si lo que estamos observando es que el objeto se cambia de color cuando se calienta, ese color, entonces, volviendo al concepto de que las cosas son de la radiación que emiten, entonces, lo que tenemos que estudiar es la luz, joven, la luz. Einstein estuvo estudiando la luz cuando Planck definió que la luz se irradia en forma de pequeños paquetes y Einstein le llamó fotones. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestra plática del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de resumir de lo que platicamos hoy? ¿Cuáles son los conceptos y las definiciones que debemos de tener aquí? Lo que es la física clásica con respecto de la física cuántica. ¿Sí? Vamos a estudiar los elementos químicos y tenemos que entender cómo un átomo se une con otro. Pero para poder entender cómo un átomo se une con otro, tenemos que entender las leyes de la mecánica cuántica. ¿Por qué un átomo de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno? Por los enlaces químicos que se hacen. ¿Por qué se hace un enlace químico? Porque hay una configuración electrónica que sigue ciertas reglas de la mecánica cuántica que permite que un átomo se una a otro a través de sus electrones, generando esos enlaces S, P, D y F que estudiaron por ahí en su química en la preparatoria. Y para poder entender cómo se llevan a cabo esos átomos, esos enlaces, hay que estudiar los orbitales. Y los orbitales se generan a partir de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica establece que la energía se transfiere en pequeños paquetes llamados cuantos. ¿Quién fue el que definió esa primera observación? Pues fue Max Planck, ¿no? ¿Okay? Quien estableció el concepto de cuántico y con él inicia la teoría cuántica a partir de él. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar es los fenómenos de la luz. ¿Ok? De la luz. De eso platicamos la próxima clase para entrar rápidamente a los modelos atómicos, ya después de haber platicado un poquito de la teoría cuántica. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿No? Ah, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, No, todo. les comento en su plataforma, les voy a poner ahí una pequeña investigación de conceptos
sobre la química y algunas cosas que se supone que ya deben ustedes de traer de su prepa, únicamente para hacer un pequeño refresh ahí y, y lo comentamos la próxima clase, ¿no? Para estar todos en el mismo canal con pues, definiciones. Sería como tarea, profe. Y es va a ser una tarea, como les comentaba en la clase del miércoles. Las actividades se las voy a poner para entregarse de una semana a otra. Si las tuvo un lunes, van a tener hasta el otro lunes para subirlas, siempre con un periodo de tiempo de una semana para que tengan tiempo de hacerlo. Y si tienen dudas, me preguntan en las clases y les doy asesoría. Y de esta forma, suban todas sus tareas. No lo dejen hasta el último, no dejen las tareas hasta el último de ninguna clase, porque si no, después van a andar ahí estresados con eso. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Cuídense y bye bye. Hola, maestro. Igualmente, Vale, profe. Ah, Muchas profe, gracias. igualmente. Gracias. Ay, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Pórtense mal, cuídense bien. Pórtense mal. Pero bueno, Cuídense bien. cuídense, pórtense bien.